Buenas noches, queridos amigos. Esta noche vamos a iniciar pues un nuevo espacio que es bastante interesante, que hemos titulado Al principio era el verbo, ¿no? Este espacio ha nacido con la intención, obviamente, de poder debatir eh, y conversar, ¿no? Conversar, entretenernos, educarnos en cuanto a los conceptos de la teología y vamos a llegar a verse un acuerdo, ¿no? Este clásico divorcio que ha existido entre la teología y la razón o entre la teología y la filosofía, ¿no? Que se ha puesto como si fueran grandes polos opuestos, contradictorios de debate. Entonces, aquí también vamos a plantear esta idea y para ello nos acompaña pues dos grandes estudiosos del tema, pero a la vez también grandes amigos míos que en los avatares y los caminos disímiles de la vida he llegado a conocerlos. Me estoy refiriendo a mi estimado amigo Roberto Pérez, que bueno, él es un catequista ya hace más de 20 años, con varios diplomados de catequismo de la Iglesia Católica y también de diplomados en ciencias religiosas, que es bastante, yo lo conozco pues en el tiempo que trabajaba en una institución educativa privada de nombre San Agustín de Antares, ¿no? Donde él además es coordinador pastoral, ¿no? Y bueno, recuerdo que entre recreo y recreo me escapaba pues a la coordinación, a tener largas charlas sobre estos temas que a mí desde muy pequeño me han llamado la atención, digamos que me han cautivado, ¿no? Las preguntas de saber sobre la deidad, ¿no? Y esto es algo que quiero hoy día también hacer llegar, hacer preguntarles a ustedes. Y el siguiente ponente es pues mi estimado amigo Jorge Vargas, ¿no? Que bueno, ustedes deben saber que yo lo conozco en el tiempo que trabajaba en una institución llamada Daniel Alcides Carrión, pues, ¿no? Que estaba en el Callao, en Márquez. Y ahí dictábamos, pues ambos compartíamos la cátedra de comunicación, recuerdo, y también teníamos esta inclinación a estar debatiendo y conversando, ¿no? Jorge tiene estudios de teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y esto, bueno, va a ser muy interesante, ¿no? Porque tenemos personas que conocen al respecto y, y bueno, yo quisiera lanzarles una pregunta inicial, ¿no? Bueno, el tema de hoy es Dios y el concepto de pecado, pero me gustaría preguntarles qué entiende cada uno de ustedes sobre Dios, ¿no? Cuando hablamos de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál vendría a ser esta, no sé si llamarlo idea, no sé si llamarlo concepto, a veces, o simplemente podríamos decir, no podríamos decir qué cosa es, pero quizás podríamos decir qué no es, ¿no? O sea, le cedo la palabra a mi estimado amigo Roberto. No sé si él podría aclarecer un poco estas dudas. Claro, hola Carlitos, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo están? No, Hola, ¿qué tal? en los avatares de la vida nos hemos encontrado con Carlos y es cierto que hemos tenido largas conversaciones, ¿no? Eh, la pregunta, ¿quién es Dios? ¿No? Eh, si partimos del lado literal, podemos dar muchas explicaciones y dar vueltas a muchas cosas y no llegar a un concepto básico, ¿no? Hablando en lo literal, ¿no? Pero si lo ponemos en el contexto de fe, en el contexto espiritual, podemos decir que Dios es la esencia misma de la creación del hombre, ¿no? Y que se ve reflejado en él, ¿no? Va más allá de nuestro conocimiento, va más allá de nuestra capacidad intelectual. Para nosotros, para nosotros los católicos es nuestro creador, ¿no? Nuestro padre, ¿no? El que está por encima de todas las cosas, ¿no? Algo que muchos dicen que nosotros no vemos a Dios, pero si cogemos un poco el texto que nos dice Mateo, cuando uno de los apóstoles, Felipe, le pregunta a Jesús, no, en esta pregunta de que tú dices,
quién es Dios, no, muéstranos a Dios. Queremos saber quién es Dios, ¿no? Y Jesús le da la respuesta a Felipe: tanto tiempo conmigo y no conoces al Padre, ¿no? O sea, tanto tiempo has caminado como nosotros, ¿no? O sea, tanto tiempo has caminado, has estado andando conmigo y no sabes quién es Dios. Si me ves a mí, ves al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Y en ese contexto Dios deja de ser invisible y asume una humanidad, ¿no? Una condición humana, ¿no? Y que eso ya no vemos a un Dios que todo lo vemos así, hacia afuera, en la parte alta, sino vemos a un Dios aquí en la tierra que nos enseñó, ¿no? Y se hizo latente a nosotros, se hizo parte de nosotros, ¿no? Con una misión, un objetivo, y que es con respecto Pero esa concepción particular, a veces es muy criticada porque a veces nos enfrentamos con hombres que no son de fe. Entonces, mi pregunta está orientada más, digamos, a conceptualizar o a debatir una idea precisamente para llegar a aquellos hombres que no son de fe. ¿Cómo yo llego a hablar a esas personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado algunas veces que decimos el libro sagrado, el libro de la Biblia, que es un libro sagrado, pero el que no es cristiano no lo ve como sagrado. Yo incluso en la universidad la Biblia la estudiaba dentro del concepto de literatura hebrea y no la analizábamos como un libro religioso, ni como un libro de fe, ni como un libro de verdad. Básicamente era un libro de metáforas y era un libro de ficción. No, la Biblia no sé por nadie. Bueno, al menos yo nunca he escuchado que alguien haya dicho que la Biblia es un libro de ficción. Y la Biblia tiene muchos mitos, hay leyendas, pero hasta un libro literario, ¿no? Pero el término de es un libro de experiencia. Es un libro de experiencia. Claro, pero acuérdense que la ficción no es mentira. Y aparte que no es un libro, ¿no? Son varios libros, ¿no? Claro, es un conjunto, ¿no? Biblia viene pues de dos y los dos libros, ¿no? El concepto etimológico de Biblia son dos libros que hacen alusión al Antiguo y al Nuevo Testamento. Por eso iba la inicial pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es el concepto de la divinidad? Pero digamos que conceptualizándolo para un público no necesariamente creyente, ¿no? Porque un público creyente, la noción de la deidad, de la divinidad, puede ser más resumida, puede ser entendida, incluso en esas dimensiones donde el pensamiento no puede llegar, ¿no? Pero digamos que al otro sector, ¿cómo lograríamos atraerlo? ¿Cómo llegaríamos a enseñarle si precisamente cuestionan los pilares base, ¿no? de la fe? No sé, Jorge, ¿tú qué tendrías que decir al respecto? Bueno, lo que pasa es que intentar definir a Dios es algo imposible. ¿Ya? Tú no puedes intentar definir a Dios ni encerrarlo o encapsularlo en un concepto, porque Dios va más allá de todas nuestras capacidades, ¿no? Ahora, la manera de entender que casi todos los damos o expresamos más que nada es porque nosotros a lo único que podemos aspirar son nuestras categorías humanas, ¿no? Pues somos seres humanos. Y dentro de estas categorías humanas damos una explicación acerca de la manifestación de Dios, no de Dios en sí, porque a Dios nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es, nadie sabe qué es, si es una persona o un extraterrestre o algo más, ¿no? Dios no es un ente visible y fácilmente perceptible, digamos, a nuestras capacidades, digamos, de visión o de tacto, pero sí sabemos que existe porque se manifiesta, ¿ya? Y eso ha sido a lo largo de las culturas, durante todo el tiempo, se ha ido manifestando y el hombre lo ha ido entendiendo de maneras distintas y lo ha ido entendiendo en las posibilidades que tiene, ¿no? De acuerdo al contexto en el que vive. Los judíos entendían a Dios, un Dios castigador, por eso el Antiguo Testamento muestra un Dios tan enojoso, o un Dios que se alegra o que abandona. ¿Por qué? Porque ellos entienden a Dios como
esta persona que si yo estoy con él me va a hacer favores y si no, bueno, si yo me alejo, Dios también me aleja y me castiga, ¿no? Cosa distinta cambia cuando llega Jesucristo y trata de explicar a Dios como amor, ¿no? A Dios como infinita misericordia. En este momento ya él nos hace entender de que Dios no es un Dios que se enoja o un Dios que tiene ira, porque en el Antiguo Testamento habla mucho sobre la ira de Dios, ¿no? Sino más bien un Dios eternamente amoroso y eternamente misericordioso que nos va a perdonar. ¿Ah? ¿Perdón? Nos decía que en el Antiguo Testamento hay muchas imágenes de Dios que castiga, que imagínate a su amigo Morra, ¿no es cierto? Está la escena de cuando transforma a esta mujer en sal, ¿no? Porque desobedece y voltea. La La esposa de noción Lot. del diluvio universal. Es un incluso yo he llegado a escuchar, y no sé si sea cierto, le hago abierta la consulta, quizás no solamente a ustedes, sino a todos los que nos están escuchando, la idea de un Dios, sangriento en realidad, ¿no? Porque pide el sacrificio del Hijo, que debe ser Jesús en sangre, que acepta su crucifixión. He escuchado a lo largo de tantos años muchos tipos de interpretación. Por eso es que a mí me lleva esto a dos cosas. Lo primero, una perturbación, porque realmente te genera una perturbación. Y claro, lo segundo, ¿cómo pensaría en un Dios así, ¿no? Un Dios tan... Claro, o sea, es como es que el Dios concebido como padre permita el castigo del hijo, ¿no? Esa es una idea. Y lo segundo es bueno, que todo este tipo de discusiones, de reflexiones disímiles, han generado en las personas, digamos, una confusión, un cambalache y, por último, un alejamiento también, ¿no? Hay un alejamiento del tema de la creencia porque no la entienden, ¿no? Esa también es otra situación. Pero pensar... Pero lo que pasa es que hay que entender lo que ocurrió, o sea, hay que ubicarnos en la época. O sea, si lo queremos traer a la actualidad, o sea, vamos a tener el pensamiento que tú tienes. O sea, por eso, para poder interpretar la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, que es bastante simbólico, ojo, es bastante simbólico, tienes que no tomarlo tan literal. Sí nos muestran a un Dios, a un castigador, a un Dios que incluso, como tú dices, mandó por los niños egipcios, la muerte de los niños, los primogénitos, ¿no? Entonces, que se repite en Herodes con Jesús también. Y hay una vuelta, ¿te das cuenta? Entonces, pero tenemos que entender la escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, como muy simbólico. O sea, y al final, o sea, lo que uno quiere entender en la Sagrada Escritura es que es la enseñanza que te va dando, ¿no? A través de ejemplos, ¿no? Como lo había dicho Jorge, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Y hay que también, si cogemos un poco más atrás, recordemos que todo el Antiguo Testamento está desde el siglo XI, con el tiempo antes de Cristo, hasta el siglo II. Hasta todo ese tiempo. Ya después del siglo II para adelante, para la cultura judía ya no hay un Nuevo Testamento. Pues estamos aquí. O sea, no hay Jesucristo tampoco, ¿no? Y por eso tampoco ni lo entienden, ¿no? Sí. Para entender todavía más esto, quienes juzgan a Jesucristo son los que tienen la ley antigua, no la seguida. Entonces, por eso, para ellos, para entender, puedo decir, la Sagrada Escritura, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que todo el concepto de la Biblia, como tú lo has dicho, proviene del griego biblos, que significa conjunto de libros, ¿no? Y que al final está formado por un canon, ¿no? Es un conjunto, ¿no? Es la obra literaria sagrada más bonita que hay, ¿no? Porque... Claro, el Cantar de los Cantares en particular, ¿ah? Claro. El Cantar de los Cantares es un libro hermosísimo. Particularmente me gusta de Eclesiastés. Claro, ¿no? Yo decía, qué bonito. A veces yo estaba de pequeño y veía, qué bonito, ¿no? Veía la historia, no sé si se acuerda de Sansón y Dalila, qué chévere, ¿no?
y después ya a los años uno va Un hurgando, Romeo y Julieta. va investigando, sí, un Romeo y Julieta. O caramba, esto está en la Biblia, ¿no? Y ya específicamente, y vamos entendiendo un poco, pero hay que tomar en cuenta también esto, ¿no? O sea, los símbolos del Antiguo Testamento, ¿no? Darles una interpretación primero del contexto con que se está dando, o sea, el tiempo. Claro, la idea de la interpretación de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, entonces, según lo que dice Roberto, debe estar, digamos, subsumida al contexto, ¿no? Digamos, al espacio-tiempo en el cual se van a construir y narrar estos eventos, estas escenas, que sí me parece interesante. Ahora, yo quisiera ver el otro punto, ¿no? O sea, si ya tenemos dificultades... dime, Jorge. Que también, bueno, Sí, dime, Jorge. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento, si bien es cierto, hay muchas cosas que se cuentan ahí y parecen fantásticas, son libros creados hace muchos años, ¿no? Para personas que son muy diferentes a nosotros, personas que en su contexto pensaban y su forma de vida es totalmente ajena a la que nosotros tenemos, ¿no? Por eso es de que se debe interpretar, o sea, funcionaba de repente en su tiempo de una forma distinta a la que va a funcionar en este tiempo, o cómo podemos nosotros tomarla interpretar, ¿no? Sus escritos han sido hechos para personas que, bueno, existieron 5.000 años, hace más de 5.000 años atrás, a diferencia de nosotros, ¿no? Sin embargo, todo lo que se pueda leer de estos libros, y eso es lo maravilloso de lo que es la Biblia, se puede acoplar bastante y perfectamente a nuestro tiempo, si es que nosotros lo leemos con nuestras categorías, con nuestras conceptualizaciones, con nuestra forma de vivir actual, ¿no? O sea, y eso es bueno, no quiero decir la palabra mágico porque la Biblia no es mágica, pero es lo maravilloso de este libro, ¿no? Que se aplica a todos los tiempos. Han pasado generaciones y generaciones desde que ha sido escrita, y hasta el momento se puede aplicar, ¿no? La Biblia no pasa de moda, digamos, ¿no? Y también hay que entender que esta tradición escrita va acompañada de la tradición oral, o sea va ahí enlazada. Empezó primero en la tradición oral. Claro, oral, claro. Una pregunta, ¿es la noción del libre albedrío lo que nos lleva a entender el pecado? O sea, uno de los puntos, digamos, uno de los puntos centrales creo que es hablar acerca de la noción del pecado. ¿Y esto es acotación del libre albedrío? Yo creo que de repente es consecuencia, ¿no? Porque el libre albedrío, ¿qué significa? El libre albedrío es libertad, ¿no? Dios nos crea con un don maravilloso, un don que ninguna de sus creaciones tiene, ¿ya? Nadie tiene el don, nada de lo que ha sido creado por Dios tiene este regalo que ha sido dado exclusivamente a la humanidad, el libre albedrío, que es la libertad. Pero muchos confundimos el concepto de libertad, porque a lo que se refiere con la libertad en este punto es el punto del libre albedrío, es la capacidad que tiene el ser humano de acoger a Dios o negarlo, ¿ya? Tú tienes la libertad y Dios te ha dado la libertad de poder creer en Él o simplemente no creer en Él. Y esa es la opción que te da. Ninguna otra criatura de la naturaleza, por ejemplo, tiene la opción de poder rechazar a Dios. Simplemente acepta que está vivo y vive y muere, ¿no? Nosotros podemos racionalizarlo, podemos tratar de entenderlo y eso, de repente por ahí, nos orienta o gracias a eso es de que el pecado entra dentro de nuestras vidas. No es que lo haya creado Dios, eso es una consecuencia. Es como que cuando se decía, creo que Einstein decía, ¿no? ¿Qué es la oscuridad? La falta de luz, ¿no? O sea, es una consecuencia de la falta de luz es la oscuridad, ¿no? Lo mismo, ¿no? La falta del bien es el mal, ¿no? Es la consecuencia, ¿no? Es algo así, más o menos. Claro, en realidad el libre albedrío es lo mismo que ha dicho Jorge, ¿no? O sea, tú tienes la opción de ser bueno o ser malo. Simple. Excluyendo a Dios a un lado, esa es tu libertad. Y esa es la libertad que tenemos cada persona, cada hombre.
O sea, tú eliges si quieres ser ladrón o no, o si quieres ser profesional, pero es tu libertad. Tú sabes, porque en casa te han formado de una manera y sabes cuál es el camino correcto. O sea, un poquito sacando aquí, tocando real, ¿no? Porque creemos a veces cuando mucha gente piensa que no, Dios, no. Dios pisando tierra, en el contexto actual, en la realidad, ¿no? Entonces, si nosotros, en mi casa, me han formado de una buena manera, ¿no? Igual a mis hermanos, los formaron de buena manera, pero ellos escogieron otros caminos, ¿no? Y yo escogí otro camino, y es la libertad de cada uno. O sea, puedes tener una muy buena familia y haber tenido muchos valores en casa, pero tienes la libertad de seguir siendo el camino que te aconsejaron, o como dice Jorge, por ahí puede haber una ramita que sale de un lado y vayas Pero, para... y de ahí, ¿cómo empalmamos esto con la noción del pecado? O sea, ¿qué cosa es lo que se entiende por pecado? Mira, lo que yo he definido, digamos, para poder entender de repente o hacerme una idea, ¿no? De lo que es el pecado. Para mí, todo es todo aquello que te quita libertad, específicamente porque va en contra del libre albedrío. Empezando porque, por ejemplo, tocando lo que tú habías dicho antes, Carlitos, de lo del libre albedrío, esta libertad de poder decidir estar cerca o lejos de Dios, ¿no? Sí, una vida cerca de Dios es una vida de dichas, es lo que se dice, una vida lejos de Dios es una vida llena de desdichas, ¿no? Y, y esta razón de querer buscar algo, de querer buscar hacer las cosas o entender las cosas, porque esa es la forma en la que vamos a proceder siempre todos los seres humanos, nos hace seres de repente propensos a la tentación, ¿no? Entonces, todo aquello que te orienta y te priva de la libertad se concibe dentro de tu vida como pecado, ¿ya? No es una decisión externa, en realidad, es como un ente que está girando siempre alrededor tuyo y y que te permite de repente ver, por un lado, qué es lo que hago, porque nuestra vida está llena de decisiones, ¿no? Y por el otro, qué es lo que va a resultar de eso, ¿no? Entonces todos tenemos este tipo de pelea interna, de lucha interna entre nosotros de decidir por dos cosas siempre, al momento de hacer, ¿no? Al momento de vivir y de orientar nuestra vida. Entonces, el pecado, si quieres ponerlo de alguna forma o conceptualizarlo, para lo que yo entiendo es eso, aquello que te priva de libertad. Por ejemplo, no sé, una persona que está inmersa en las drogas, por ejemplo, ¿ya? Yo pienso por ejemplo, eso es fruto del pecado, ¿no? Ese deseo de querer estar dentro de este mundillo, de estas situaciones que te ponen mal, ¿no? Que te hacen daño, y al final de cuentas no solamente te hacen daño a ti personalmente, sino a todos los que te rodean, es fruto del pecado y te quita libertad. ¿Por qué? Porque ya no eres tú mismo, ¿no? Ya no eres una persona que puede decidir por ti mismo, sino de este asunto de las drogas te deciden por ti y te impulsan a hacer cosas que no debes, ¿no? Y es como una O sea, el cadena. pecado es aquello que me aleja, o sea, el pecado es aquello que me aleja de una situación de beneplácito, de una situación, digamos, de bienestar, de cercanía, no sé cómo llamarlo, porque Sí, ahí también entraríamos a un eso. tema acerca del valor, pues. Claro, lo que Sí, pasa O es sea, ahí, que para muchos creyentes, el pecado es la ausencia de Dios. O sea, Dios te da felicidad, te pide que tú, o sea, y como le decía a cada hombre, la felicidad, ¿no? Y va a depender de ti, de si la aceptas o no la aceptas, ¿no?
si aceptas ser feliz o no aceptas ser feliz, ¿no? Y también hay que entender que propiamente el pecado como tal, ¿no? Es, acá lo tenía, ¿no? Para una definición exacta, ¿no? Que es el no corresponder a la voluntad de Dios, ¿no? O al plan que Dios tiene para ti, ¿no? Y querer alejarte, ¿no? Entonces tú, ¿Cómo, cómo saber el plan de Dios si no se puede conocer? O sea, no puedes conocer a Dios y cómo saber el plan de Dios. Sí, O sea, esa también es una, no sé, o hay, sea, hay una ahí suerte veo de una personas, contradicción. hay una suerte de personas y muy creyentes, ¿no? Y he escuchado muchas las personas decir, ¿no? Es la voluntad de Dios. Hay que aceptarlo, es la voluntad Claro, de esa es Dios. otra cosa. La voluntad de Dios implicaría un determinismo. Un determinismo me hablaría a mí de un destino. Y el destino no puede ser concebido por lo menos en el entendimiento cristiano, ¿no? Porque hay libre albedrío. Si yo hablo de destino y hablo de esta voluntad divina, entonces creo que me dejaría, a ver, si me enfermo, entonces ¿para qué voy a ir al doctor si es voluntad de Dios que me haya enfermado, una cosa así, ¿no? No, pero O también si la mi voluntad de éxito Dios depende de la tiene que, voluntad de a pero que ver, también podríamos Es entender que que hay la cosas que no voluntad de Dios entiendo. es que el médico haya aprendido a curar esta enfermedad, ¿no? También es voluntad de Dios. claro, por eso hay que ver bien lo literal que podemos tomar el concepto de Dios o lo literal que podemos tomar el concepto de pecado, ¿no? Porque cada uno Ya. le puede dar una visión distinta, ¿no? Ese es el Y, problema, ¿no? Porque justo ¿no? esas visiones diferentes han generado un montón de iglesias, un montón de sectas. Porque si tampoco podemos entender, por ejemplo, a Dios como tal, y hace un momento mencionaban sobre sus representaciones, esas representaciones disímiles no podrían justificar o constituir las otras religiones existentes. Sí, lo que pasa, sí, Porque sí. ellos entienden también a sus divinidades y manifestaciones, ¿no? O sea, podríamos llegar a una idea de que el mismo Dios en diferentes lugares, con diferentes representaciones, han creado las múltiples religiones que existentes. O sea, podría darse esa noción. Otro tema que me parecía interesante que mencionaba Roberto era que el camino de Dios es ser feliz. Y esa es una de las grandes preguntas que yo me hago, ¿no? ¿Qué cosa es ser feliz? Bueno, ese es un Eso descubrimiento también es bien personal, ¿no? complicado. Sí, pero entonces es que ahí yo siento que como que Pero lo que no pasa es, llego a pero, comulgar del todo, ¿no? pero claro, pero como le decía Jorge, pero tu felicidad no es la mía y Pero tampoco eso es un será la relativismo total, pues claro, porque si eso se da de esa forma, entonces tampoco podría pedir un entendimiento único de, digamos, de la divinidad, claro. incluso la Lo que pasa ausencia de Dios, ¿no? La ausencia de Dios, decía, es el pecado, que es donde hay oscuridad y no entra la luz, pero los valores morales tampoco son universales. claro, pero lo que Dios quiere siempre para el ser humano es el bien. O sea, conceptuando, Dios quiere siempre el bien para los demás. Desde la creación, desde el libro de Génesis, podemos hablar de Adán y Eva, etcétera, de todas las cosas. Dios siempre ha querido el bien. Y que los textos bíblicos nos van mostrando también que a pesar de que hayamos, en el caso de Adán y Eva, que también es un simbolismo, que cometió, se ausentó, comió el fruto, ¿no? Y que también muchos dicen, ¿no? Sí, la manzana. La Biblia no, en ningún momento dice la manzana, por ejemplo, dice un fruto. Así, por si acaso. Pero, pero Puede ser una sandía. Pudo haber sido cualquier otra cosa, menos las frutas que comemos todos y conocemos. claro, se te das cuenta, pero ya Era, el la, hombre, era el fruto del árbol del bien y el mal, no menciona ningún fruto, ni ninguna planta particular. claro, o sea, pero sí la describe como que era un deleite ante los ojos, ¿no? O sea, era una exquisitez, ¿no? Pero en ningún momento salió la manzana, ¿no? O sea, la manzana salió ¿Y para cómo dar es un que llega ejemplo, cómo llega como esa que, simbología a nosotros? Porque ¿Cómo? eso está arraigado en la gente, o sea, ¿Cómo?
Cuando, o sea, ¿cómo llega esa imagen, esa idea, esa simbología de representar a este fruto con una manzana? Porque es lo Por los artistas. Cualquiera dice lo mismo, ¿no? O sea, los artistas hacen pinturas y dibujan una manzana. Y eso podría ser también las representaciones que se hace de la divinidad. Por ejemplo, el Señor de los Milagros. ¿Qué tiene que ver el Señor de los Milagros? La gente intenta adorar al Señor de los Milagros. Hay gente muy claro, pero es una vocación de Jesucristo. En realidad es el mismo Jesucristo. El Señor de los Milagros no es un Dios distinto, ni es un santo siquiera, es una vocación de Jesucristo. Es como el Señor cautivo de Ayabaca también, que es el mismo Jesucristo, que se resalta en realidad ahí están tratando de resaltar el momento de la crucifixión, ¿no? Pero es el mismo Jesús. Sí, es el mismo Jesús, pero en diferentes etapas. Sí, pero es el mismo Jesús. Lo que pasa es que con esto con lo que decía, ¿no? De Felipe y que Jesús dice, mi padre y yo somos uno. Entonces, para el artista, en los tiempos antiguos, si Jesús dijo esto, que es igual que el padre, entonces me imagino a Jesús con canoso, barba, y ahí está, lo representé, listo, ¿no? Para el artista, ¿no? Igual como que coge la manzana, igual como varios artistas todo el mundo ahí consiguió la manzana, pues, ¿no? Claro. Pero en ningún texto bíblico, en ninguna parte, dice que fue eso, ¿no? Solamente fue que agradable a la vista, ¿no? Y que a pesar de eso, de esa consecuencia, y que fueron, lo que dice el texto bíblico, fueron desterrados y sacados del paraíso, ¿no? Pero Dios jamás los dejó, siguió con ellos. Una consulta para los dos, ¿no? En relación a la idea del pecado, se entiende como la idea de lo malvado, ¿no? Puede ser entendido también como la idea de la maldad. ¿El pecado podría ser entendido como la idea de maldad? Yo creo que es más que nada la herramienta, ¿no? La herramienta de lo malo, de la maldad, si quieres decirla, ¿no? Si el pecado es la herramienta de la maldad, ¿podríamos asegurar o aseverar que la maldad ya existía aún antes que el hombre? Yo creo que se creó, surgió a raíz de las pretensiones del ser humano, ¿ya? Cuando el ser humano empieza a pensar o a creer que puede más que Dios, ¿no? O que es más que Dios y que es más que su creador, ¿no? El pecado surge como una consecuencia, ¿no? De la humanidad, ¿no? De las relaciones, de la misma vida, ¿no? Bueno, en el comienzo, en el paraíso, si queremos decirlo. Claro que para mí el concepto de paraíso no era solamente un jardín, sino todo el mundo, ¿no? Entero, ¿no? Y un montón de gente habiendo sido creándose dentro de la evolución, ¿no? O sea, en ese proceso ya se va creando instintivamente en el hombre, en el ser humano, el pecado, ¿no? Lo que pasa es Roberto, el concepto de Adán y Eva significa humanidad, ¿no? Propiamente diferencia el hombre a la mujer, ¿no? Y cuando hablamos propiamente de este tema y de su origen, pues viene de atrás. Podemos escuchar leyendas, historias, narrativas, ¿no? O, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿cómo es posible, un poco cómo es posible que el demonio o el diablo ahí esté en el paraíso? O sea, ¿no? O sea, si yo lo tomo literal, oye, se pasó, ¿no? O sea, ¿cómo Dios permitió que supuestamente esto que es tan placentero esté ya el mal insertado ahí dentro del paraíso? Claro que es una figura, eso de la serpiente es una figura, es solo una figura, porque el mal está dentro del corazón del hombre, es una lucha constante, el bien y el mal son parte constitutiva del ser humano, ¿no? ¿Que la maldad es parte de mi naturaleza? No yo digo que sea parte de tu naturaleza, porque esencialmente somos creados buenos, porque la creación de Dios es perfecta, ¿no? Pero hay una lucha ahí, hay una lucha entre
nuestra naturaleza, digamos, esencialmente así, y esto que externamente viene, ¿no? Porque, como te digo, surge de la relación, del querer y de la idea que nosotros tenemos de conocer, ¿no? De querer saber más. Entonces, es una consecuencia, ¿no? No es como que, bueno, tengo un corazón dentro y un hígado y es exactamente así, ¿no? Porque las emociones, tú sabes que surgen y los pensamientos surgen en nuestra cabeza espontáneamente, ¿no? No son creadas específicamente así, ¿no? Sino simplemente están y surgen en el momento en el que se nos presentan las cosas, ¿no? A veces por miedo, a veces por demasiada tenacidad o demasiada astucia, demasiada audacia, ¿no? El exagerar en el orgullo hace daño, entonces se convierte en pecado, ¿no? Básicamente todo lo que te hace daño, ¿no? O Básicamente sea, todo lo que podría, o lastima. sea, según lo que te entiendo es la desmesura, en pocas palabras. O sea, la desmesura es lo que me llevaría a pecar. La exageración de todo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tenía una idea, ¿no? Sobre comer, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, la torta de chocolate, me encanta mucho. Yo veo una torta de chocolate y quiero comer. Y compro, voy a la cafetería y compro y me como la torta de chocolate. Cuidado con la Y diabetes, eso, ¿ah? y eso no me va a hacer daño. Pero mira, fíjate, si como mucho, podría generarme un daño. Si yo, por ejemplo, en ese momento que me está dando, en lugar de comerme una pieza de torta de chocolate, me como toda la torta, podría generarme algo en mi estómago o una enfermedad mucho más, como tú has mencionado antes, la diabetes, de repente, ¿no? Entonces, ese es pecado, por ejemplo, tratar de ser más, de saber más, de conocer más, de estar más allá de Dios. Por eso no hay límite con Dios, no puedes definirlo como habías empezado tú esta charla, no puedes definirlo porque no podemos estar más allá de Él, ¿no? Y O si sea, pretendemos estar más allá de Él, siempre va a salir algo más. pero el hecho entonces de querer saber más, o sea, si yo tengo la necesidad de conocer, de investigar, de aprender, Ah, no, no, estoy no estoy pecando. hablando de eso, estoy hablando de Dios. O sea, la noción de Respecto a querer Dios, saber más que Él. de querer ser o de ¿Cómo saber es? quién es o qué es, cómo es, ¿no? Claro, porque al final, o sea, lo que, lo que se toca es que el hombre o el ser humano en su propia quiere tomar esta condición divina, ¿no? O sea, yo puedo, no necesito de Dios porque, como dicen algunos, Dios no me da de comer, Dios no hace esto ni aquello, lo hago yo, ¿no? Y está el yoyismo, ¿no? Que hay entre nosotros, ¿no? San Pablo decía, ¿no? Eh, hago el mal que no quiero y no hago el bien que debo de hacer, ¿no? Y Mm, es parte de la concupiscencia, ¿no? Que es lo que tenemos arraigado, no es y que viene desde, vamos a decir, de nuestros primeros padres, ¿no? Es que tu lado humano y tu lado divino, ¿no? O sea, tu naturaleza, ¿no? La naturaleza del hombre. Dios no te hizo malo, Dios a nadie hizo malo, ¿no? Pero de nuestra boca, o sea, como dice algunos, dime de qué te alimentas para saber de qué de repente qué puedes dar o qué te puedes enfermar. O sea, como decía un poco Jorge, ¿no? Me gusta el chocolate, ¿no? Pero si lo como en exceso, yo sé que va a tener una consecuencia fatal, ¿no? Pero si en cambio, si yo busco cosas positivas que me van a ayudar, me va a ir bien. O sea, pero el exceso, y ahí va esto, ¿no? O sea, puedes hacer algo negativo, pero si o sea, es como el ladrón que roba una vez y listo, ¿no? Por necesidad, y después sigue robando y se convierte en nada. claro. Entonces, uno va entendiendo eso, ¿no? Sí, yo quería tocar de repente a un punto que dejamos atrás acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Porque sí, si bien es cierto, no podemos saber exactamente la voluntad de Dios porque de repente Dios no nos ha hablado a nosotros a decirnos, ah, es que Claro. esta es mi voluntad, ¿no? Claro, Pero sí se nos ha dejado dicho cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad tiene que ver
con lo que Jesús ha predicado durante todo el tiempo, ¿no? Y esa promesa que se estableció con su muerte, con su resurrección, ¿ya? Su promesa, la promesa de Dios radica en la construcción del reino, ¿no? En la construcción del reino de Dios y de formar una nación única, nueva, todos juntos en gracia con Dios, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, es lo que sabemos que quiere porque Jesús lo dijo así. Jesús dijo que esa era el fin de todo, ¿no? Y que Él moría en la cruz para la redención de todos, la salvación y el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros lo hagamos? Esa es otra historia, ¿ya? O sea, yo por eso a veces digo que cuando la gente dice, ya es voluntad de Dios, está enfermo, va a morir, no hay que hacerle nada, es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que suceda eso, ni la voluntad de Dios era que Cristo sea crucificado. Dios jamás dijo que Jesús sea crucificado. Dios se hizo hombre para poder desde la misma humanidad hablarle al ser humano, porque ya no entendíamos y nunca entendemos, jamás hemos entendido. Desde épocas ancestrales no hemos entendido lo que Él nos ha estado dando con su manifestación en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesús vino y les habló directamente a los judíos, porque Él no era un cristiano, Él era un judío verdadero, que quería que la ley se aplicara. Él les dijo, yo no he venido a cambiar ni un ápice de la ley, solamente he venido a que ustedes entiendan verdaderamente lo que es eso, ¿no? Lo que quiere Dios, no lo que ustedes están haciendo. Hagan lo que ustedes, hagan, a todos les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque mientras decían una cosa, hacían otra. Entonces nunca hemos entendido. Y la crucifixión fue consecuencia del pecado del ser humano, del pecado del hombre. ¿De qué pecado? Del pecado de no entender que Dios estaba presente allí, de rechazarlo. Ese fue nuestro libre albedrío. Nosotros decidimos como humanidad, y hablando yo lo hablo así como humanidad, ¿no? Nosotros decidimos, para no decir una raza, ¿no? Los judíos, ¿no? No, nosotros como humanidad decidimos que Jesucristo muera crucificado. Pudo haber sido de otra forma, pudo haber sido de otra manera. Quizás de repente si hubiéramos escuchado y entendido a Jesús en ese momento, hubiéramos dicho, sí, Dios está aquí, entonces todos felices, y ya se hubiera dado la promesa, estaríamos viviendo todos felices y no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero por lo que yo te entiendo, es la idea de esta expresión que es la voluntad de Dios, es un concepto vacío, ¿no? Porque, digamos, ante cualquier eventualidad de la vida cotidiana, la voluntad de Dios. O sea, ya, que sea así. O sea, es lo que hemos tomado como lo hemos tomado ahora. Claro, lo utilizamos de una manera muy coloquial, ¿no? Claro. Has visto una palabra interesante. La utilizamos así para justificar todo lo que pasa y para echarle la culpa, porque el ser humano lo que hace siempre y quiere es echarle la culpa a alguien. Y el primero que le echa la culpa es a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo ves, a Dios está ahí y piensas tú que no te ve y no te escucha. Pero si está ahí, te escucha y sabe, ¿no? Por eso, pero no, ahora, la voluntad de Dios no es esa. Yo tengo una pregunta. Mencionaban que había dentro del mismo texto sagrado existían algunas historias que podían hacernos alusión a esta noción del pecado, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente la idea de lance la primera piedra quien está libre de pecado, creo que es la expresión, ¿no? En relación a ello, no sé. Mira, yo tengo una noción bien simpática, ¿no? Jesús me parece, y creo que se los he comentado antes, me parece un personaje transgresor, ¿no? Transgresor a la normatividad que existía en su momento. Para mí eso es más que el Jesús rebelde. O sea, más que el Jesús divino, a mí me atrae más el Jesús histórico, ¿no? Por lo que él marca con su irrupción, imagínate, ¿no? Llega a los templos y vota pues a los comerciantes, es todo un tema así, no es un loquillo pues Jesús, ¿no? Un alborotador. Y también con la gente que él se mezcla, también es interesante, ¿no? Ese es otro tema que me parece. Con la gente que él se rodea. ¿Sabes qué es lo que me parece interesante, Carlitos? Que tú separes Jesús divino del Jesús histórico. ¿Ya? Porque Jesús en ningún momento dejó de ser divino.
Incluso en el momento de ser humano, él era divino también. Compartía las dos naturalezas. Dentro de Jesús están las dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Y él era un humano, cuando nació, era humano como con todas sus letras. O sea, él lloraba, sufría, se molestaba, se reía, se enojaba. Y si quieres algo más, y de repente alguien por ahí me va a tirar una piedra, ¿no? Si digo esto, hasta iba al baño, como cualquiera de nosotros. O sea, ahí, entonces la idea es que es una, digamos, una divinidad materializada, una divinidad materializada. Sí, pero lo que quiere que de repente nosotros entendamos es de que no está divorciado Dios de la naturaleza de Dios de la naturaleza humana. No se divorcian. Es la misma naturaleza. Al contrario, se complementan, en Jesús se complementa todo eso, ¿no? Ya, pero volviendo a lo primero que les mencioné, sobre ese pasaje en particular. De la mujer adúltera. La mujer adúltera. Porque es bien interesante, ¿no? O sea, yo he visto ahora, bueno, no sé, cualquiera creo, que las personas que se adjudican el título de ser cristianos o religiosos o creyentes, a las finales terminan siendo muy discriminadores, ¿no? O sea, separan. Sí, la mayoría de personas crean una especie de secta, ¿no? O sea, ya, Jorge y Roberto, ustedes son mis causas porque pensamos igual, y no, oye, tú no, porque tú no vas a misa los domingos, así que tú no entras aquí, ¿no? Pero en cambio Jesús tiene otra noción bien distinta, ¿no? O sea, este ejemplo de mujer adúltera me parece interesante porque defiende una adúltera. No la acusa, no la sanciona, no le dice, oye, tú mala, ¿no? O sea, que te maten a pedradas, ¿no? Porque era la ley del tiempo. ¿Sabes qué es lo que sucede ahí? Ahí hay dos visiones, ¿ya? Muy, muy diferentes. La visión del ser humano y la visión de Jesucristo, ¿ya? ¿Cómo miraba al ser humano? ¿Cómo mira la humanidad? ¿Cómo mira al ser humano? ¿Y cómo mira Dios al ser humano? La humanidad por lo general te juzga resaltando tus imperfecciones. En cambio, claro, exacto. En cambio, Jesús, Dios, mira a la humanidad de una manera misericordiosa. Lo que se resalta en ese texto, más que el pecado, es la misericordia de Dios. ¿Cómo es la mirada que tiene Dios a la humanidad? ¿Cómo mira Dios a esta mujer? No la mira como una adúltera, la mira como una persona que necesita de Dios, que necesita ser amada, ¿ya? Entonces, él no la condena ni la juzga, porque es un ser humano, ¿ya? Y la mira con ojos de amor. En cambio, el resto, los otros, miraban la ley por encima del hombre y decían, no, ella tiene que ser apedreada por la razón que dice la ley, ¿no? De que una mujer adúltera debe ser apedreada. Son tan ritualistas, tan legalistas, que en lugar de mirar al ser humano como ser humano, lo miran como un objeto, ¿no? Como objeto de ley, digamos, ¿no? Entonces, es ahí donde está la diferencia, las dos miradas distintas, ¿no? Dios no mira el pecado de ella, mira su humanidad y siente compasión, cosa que muchos de nosotros no sentimos, o no entendemos, o no sabemos cómo sentir. Claro, y lo que tú decías, Carlitos, ¿no? Que te sorprendías con la clase de gente que andaba Jesús, ¿no? Con fariseos, publicanos. Claro, ¿no? María Magdalena. Claro, entonces... Prostituta. Claro, y cuando él va, y eso es lo que te comentaba Jorge una vez, cuando yo soy malo con los nombres, y eso casi todo el mundo lo sabe, y con las fechas, pero hay una escena donde Jesús va a almorzar, a comer, con el cobrador de impuestos, ¿no? Lázaro. Que era el más, en la época era un poco más la porquería de la ciudad, ¿no? Y con él se va a comer. O sea, a veces me pongo a pensar, si Jesús estuviera aquí, de ley creo que no iría a comer con las personas más honorables de nuestro país, ¿no? Sino creo que iría justamente a esas minorías que hoy en día son olvidadas, lastimadas, ¿no? No objeto creas, de ¿eh? a veces. No creas, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí iría.
pero para decirles, porque él fue a las plazas, habló con los fariseos, él no se escondió ni habló solo para los pobres, ¿ah? Habló de los pobres y habló con los pobres, pero les habló a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a toda esa gente que creía saber mucho y saberlo todo, ¿no? Ajá. Aparte que él vino con todo. Claro, lo que pasa es que en su mensaje también él dice, ¿no? Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores, ¿no? Por aquellos que de repente son incomprendidos, a la gente que nadie los quiere escuchar, a ellos que yo quiero mirarlos con amor, con misericordia, porque, y demostrarles a ellos que no es como decía, ¿no? No era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, sino era darle una visión distinta, ¿no? A esta gente para que al final se convierta, ¿no? O sea, y tener esa percepción, o sea, mira, si yo siendo malo, ojo, malo, ¿ya? Este que está aquí, que no me conoce, viene a mi casa, me da una palabra que no me la ha dado el resto, porque el resto me está juzgando. Él viene a aconsejarme, a hablarme, ¿no? Porque yo, o sea, bien es cierto que en este texto bíblico lo invitan y todos estaban ahí, ¿no? Y hay un proceso de cambio, ¿no? Esta conversión de este fariseo, de ese publicano, ¿no? Es decir, sí, al final de todo, de esta cena que comparte Jesús, ¿no? Él dice ya, muy bien, ¿no? Ya entendí, ¿no? Que yo también tengo que mirar con misericordia a los demás, que no puedo seguir siendo el mismo, ¿no? Y ahí va el chip del cambio, ¿no? Entonces dice el texto, ¿no? Y devolveré el cuádruple, el doble, ¿no? Y dice que lo siguió. Igual con la mujer adúltera. Y ahí el texto bíblico, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece siempre bien, bien fuerte, ¿no? Porque Jesucristo fue a cenar a su casa. Seguramente ahí le habló, le dijo quién es Dios y le habló de muchas cosas, pero en la mayoría de momentos, seguramente porque era una celebración, ¿ya? Tú sabes que cuando tú invitas a tu casa a cenar a alguien, estás invitando a compartir algo muy íntimo tuyo, tu mesa, ¿no? Claro. Invitas a la persona, claro, de tu intimidad, de tu casa. O sea, ahí puedes ver, ahí Jesucristo seguramente vio cómo era su cocina, cómo era su sala, cómo era su baño, no sé. Ya todas las partes más íntimas de ti, tú le estás abriendo tus puertas a esta persona y la mayoría de veces invitas a personas que tú quieres, ¿no? Tú no invitas a personas que no quieres a tu casa, a cenar, ¿ya? Claro, compartir la comida. Y lo que haces es preparar tu ambiente, tu espacio, a preparar tu comida, ¿no? Algo especial para esta persona porque viene a celebrar conmigo. ¿Qué sabe Dios vas a celebrar? ¿Ya? Claro, entonces tú invitas a esta persona, tú invitas a esta persona para eso. Entonces, lo que sucede ahí es una interacción humana, ¿ya? Y él conoce y tú conoces, la persona que invitas y tú que invitas también, conocen de ambos, hay una conexión profunda. Lo que sucede con Lázaro en ese texto es una conversión de corazón. O sea, él ve en Jesucristo ese es el efecto de Jesucristo, ¿no? Es convertir desde adentro tuyo tu propio ser, tus propios entenderes. Tal vez Lázaro no entendía qué es lo que estaba haciendo y no lo veía mal, pero luego lo reconoció, ¿no? Reconoció que él estaba haciendo algo que no era correcto, precisamente por la interacción de Jesucristo y por la forma en la que Jesucristo seguramente le hablaba durante ese almuerzo, esa cena. ¿Ya? Claro, aparte que también está la acción de él, ¿no? O sea, el texto bíblico dice que se subió a un árbol. Claro. O sea, en ningún momento Saqueo, no es Lázaro para ir corrigiéndonos, en ningún momento Saqueo. Es Saqueo. Saqueo, perdón, sí, Saqueo. En ningún momento Saqueo le dijo, Señor, ven. Ojo, en ningún momento Saqueo le grita desde arriba, de este sicomoro, ¿no? Señor, ven a almorzar, no. Lo ve Jesús, ve a Saqueo en la parte de arriba de este sicomoro y le dice, baja, que hoy voy a cenar en tu casa. O sea, él se invita.
Y, Sí, y, la- y la- y los que estaban alrededor, y mira, y viene el cuestionamiento, y los que están alrededor, ¿cómo es posible que vaya a comer a la casa de un pecador? Claro. Y pero eso O es si sea, lo la que mayoría de veces Jesucristo es realmente, ¿no? criticado por todo lo que hace. claro, o sea, y cómo es posible. Igualito como hay otro texto bíblico nos muestra que lo atienden, están bien, pero no le están sirviendo nada y viene esta mujer y le lava los pies. Y le dice, tú me invitas, no me das nada, pero ella a comprar una oración y me está lavando los pies, lo que tú no has hecho. Claro, porque los demás estaban diciendo justo en esa escena, en ese momento, estaban diciendo si supiera quién era ella, quién es ella, no se dejaría ni tocar. Y él Ajá, dice, tú me has invitado a tu casa y no me has atendido. Ella, con sus lágrimas, me ha lavado los pies. O sea, siempre trata de resaltar eso, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero nunca rechaza. Jesucristo o Dios mismo no rechaza ni a ricos ni a pobres. No O sea, rechaza a nadie. hay una distinción en realidad. Él No, solamente no, no. llega a hablar de algo que tenía encomendado hacer. O Si sea, tú lo y acoges, si tú, por eso, el que tenga oídos, que oiga, dice, ¿no? Y le habla a todos. Él no viene a distinguir entre ricos, pobres y necesitados y no necesitados, ¿no? Él viene especialmente por los que necesitan, por los que necesitan, por los pobres, por los marginados, viene por ellos especialmente, pero se dirige a todos. En los claro, oídos de nosotros está que entendamos la palabra de Jesucristo como una crítica, como algo que a nosotros nos afecta, ¿no? A los fariseos les afectó que les dijera sepulcros blanqueados, raza de víboras, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. A ellos les afectó, dijeron, no, hay que acabar esto porque es sedición y nos está malogrando la cosa. Aquí el pueblo se va a levantar y estamos junto a los romanos nos van a matar a todos. No, hay que matarlo porque si no, y que eso ahí ya fue era donde una surgió. vinculación claro, de esta iglesia ya con la autoridad que en ese claro, momento era, pues, los romanos. todavía, Conveniencia más que nada, claro, y ¿no? va mucho más allá todavía cuando estos mismos fariseos le dan esta moneda del César. Ah, ¿Ya? sí, No, Allá, y ahí tienes la especificación clara. Jesús en ningún momento te dice que te alejes de él o que dejen de creer en el César, ni en su poder, ni en o su de poder, pagar sus impuestos, ¿no? o pagar los impuestos. claro. En ningún momento Jesús dice eso, simplemente den al César lo que es eso. O sea, si quieres hacer tu vida, haz tu vida con toda la libertad que tú puedas tener. Y al Dios lo que es de Dios. Y tampoco ni siquiera te está invitando a que creas, te está dando la libertad de que tú elijas, Sí. ¿no? Y ahí parte del concepto claro, ¿no? O sea, el texto bíblico dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Nada más. Pero está en cada uno de nosotros qué queremos, ¿no? Y ahí ya vas desintegrando y vas viendo las cosas, de todo lo que hay, ¿no? O sea, no es malo propiamente lo que hay exteriormente, sino de lo que te alimentes. O sea, si tú te alimentas de orgullo, de maldad, de las cosas negativas, de ti van a salir cosas negativas. Si te alimentas de cosas buenas, te saldrán cosas buenas. ¿No? Dice el Evangelio de Marcos, dice, no, para poder entenderlo, dice, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, homicidios, adulterios. Todos esos males vienen de adentro y contaminan a la persona. O sea, todo lo que Claro. tú ves, A ver, claro, vamos a tomar. es como por ejemplo, ¿no? Un niño estaba, estaba en un kiosco, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Eh, y había pasado un accidente de tránsito que habían atropellado a una mototaxi, ¿no? Y el niño parece que había visto toda la escena, ¿no? Y no estaba asustado, como normalmente cualquier niño ve eso, sino lo vio normal. O sea,
yo le preguntaba a la mamá que estaba ahí, pero sí, no, es que, pero no tanto aterrado, sino decía, pero ¿qué pasa? Me decía, no, es que, no, él también ve las noticias, ve lo que hay, Está acostumbrado. claro. Tengo una pregunta, tanto para ti, Roberto, como para Jorge. Estimado amigo, Jeremías Martínez nos dice, ¿la teología solo estudia al Dios cristiano u otras formas de divinidades? Es la pregunta. Y sigue Bueno, la pregunta y nos dice, ¿el pecado es solo un concepto cristiano? Nos dan esas dos preguntas. ¿Tienes algo al respecto, Jorge, que mencionar? bueno, la teología no es, no es estrictamente del Dios cristiano, ¿no? Teología es el estudio de la divinidad, ¿no? De Dios, ¿no? Ahora hay distintas teologías, sí, distintos enfoques de la manifestación, ¿no? Del estudio de la revelación con mayúscula o las revelaciones minúsculas que ocurren eventualmente en nuestras vidas, ¿no? O la gran revelación, ¿no? El estudio del advenimiento de Dios al mundo, ¿no? Propiamente la teología no se da como un concepto básico de cristiano, católico, ¿no? Es general, ¿no? Como La teología, entonces, el estudio de Dios en cualquiera de sus representaciones o concepciones, de la divinidad. De lo que es Y en divino. relación al pecado, ¿el pecado es un concepto cristiano? Dice No, Jeremías. no, en muchas culturas el mal se representa de formas distintas. Y bueno, pecado lo hemos usado nosotros en lo que es el ambiente cristiano, ¿no? Claro, por ejemplo, Pero en la cultura judía no existe el pecado, existe el error. Un judío erra, no peca. bueno, Tuve un maestro que me enseñó Sagrada Escritura, que era un judío, era un fariseo, y era un judío de verdad, y nos decía a nosotros, ¿no? La visión que tenía de él, ¿no? Y estábamos en esta clase de diplomado de ciencias religiosas y era Antiguo Testamento, y él nos hacía estos enfoques, cómo veía o cómo ve normalmente un judío a Jesucristo, ¿no? O sea, y los que estábamos ahí, los participantes, algunos, la verdad, se rajaban las vestiduras, ¿no? Porque él decía, Jesús, sí, hijo de carpintero, sí lo conozco, todavía decía, ¿no? Sí, tuvo enseñanzas, ¿no? Pero, y con respecto al pecado, él decía esto, que un judío no peca, comete un error. O sea, Jeremías nos dice, Roberto, a ver si completas esa idea. Jeremías nos pregunta, entonces, si es un concepto cristiano, ¿por qué no está en el mundo judío? Dice sí, Jeremías. exactamente justo lo que está diciendo Roberto, pues, ¿no? De que no existe. Pero yo creo que más que nada es como concepto claro, propio, como palabra, ¿no? No es pecado, pero sí todas las religiones y todos los grupos religiosos tienen una concepción de mal, ¿no? Del mal. Entonces, pero como propiamente pecado, sí, los cristianos usamos pecado como en esa concepción, ¿no? O sea, estamos diciendo que hay, que existe pues digamos, no el concepto, pero sí se lleva a, digamos, la misma idea, ¿no? Pero en diferentes, no sé, claro, Una claro, conceptualidad distinta, pero sí hay la idea de mal, ¿no? es La como idea por del mal. ejemplo, ¿no? Yo puedo definir a una persona mala sin decirle malo o no tiene corazón. Claro, ya sabemos, Él no tiene sentimientos. si fuese cristiano diría no es un pecador, ¿no? Pero Claro. en Entonces, otra cultura le dirán de otra palabra, pues, pero la pero idea de en mal la está. praxis es exactamente lo mismo, ¿no? Nos Claro, lleva a es lo la mismo. misma idea. Sí. claro. Bien, amigos, creo que ha sido una discusión y una charla bastante interesante. No sé, algunas palabras como para ir cerrando. No sé, Roberto, que quisieras definir, ¿no? Todo lo que has expresado hoy día. Muy bien. Yo creo
que hay que tomar en cuenta muchos factores de hoy, ¿no? O sea, cuando uno quiere, como voy a citar la frase de San Agustín o el sueño de San Agustín, ¿no? Y tiene este sueño de ver a un niño, ¿no? En la orilla del mar y en la playita le va haciendo un orificio porque San Agustín estaba en un conflicto, ¿no? Estaba saliendo de los maniqueos, un hombre muy sabio y que buscaba en todo momento la verdad, ¿no? Como tú, Carlitos, ¿no? Que quiere saber ya y quiere tener todo ¿no? Entonces, Quiere definirlo. claro, y San Agustín igual, o sea, igual o más de repente, ¿no? San Agustín, pero San Agustín era no, demasiado. Era más cabezón que tú, ¿no? Claro, él tiene un libro que a mí me dejó marcado que se llama Del libre albedrío, donde explica el origen de la maldad, ¿no? ¿De dónde viene la maldad? Y ahí él decía, hay una maldad que viene de Dios, hay una maldad que viene del hombre, pero... Claro, pero eso hay que poder entender. Claro, entonces para terminar igualito, ¿no? Y San Agustín se acerca al niño y le pregunta qué está haciendo, pues, ¿no? Y el niño le responde que quiero que todo ese océano que está aquí entre aquí, ¿no? Y San Agustín le dijo, eso es imposible, pues, ¿no? Eso no se puede. Entonces, y este niño le responde, ¿no? Así de imposible es poder entender el misterio de la Trinidad, ¿no? Lo que tú quieres saber definitivamente es más, ¿no? Entonces, ahí radica mucho la fe, lo que tú crees, y San Agustín es un doctor de la Iglesia. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tienes la libertad, tienes la libertad de pecar o no pecar. O sea, eres libre. O sea, nadie te va a poner una pistola, ¿no? Lo que Dios quiere, como tu mamá quiere, como tu papá quiere, es que seas feliz. Jamás te va a desear el mal. Ya poniendo en un plano aquí. O sea, Dios, así como tus padres se quieren ver feliz, ¿no? Dios también te quiere ver feliz, ¿no? Y te pide y te dice y te da, y como así como tus papás te han dado un consejo de cómo tienes que llevar tu vida, Dios también a través de los mandamientos nos dice cómo debemos vivir, ¿no? Y nos va dando unos lineamientos. Tú respetas la libertad si lo eliges o no, ¿no? Bueno, Roberto, hay para Roberto, para Jorge, una última pregunta que nos acaban de hacer, a ver, antes ya de pasar las palabras finales de nuestro amigo Jorge, es, ¿qué opinan de la posible perfección de Dios? Nos pregunta Juan Armando Reyes, un querido amigo y maestro, ¿no? No sé a quién podría dar esa respuesta, ¿no? ¿Qué opinan de la posible perfección de Dios? Yo primero tendría que preguntarle a él por qué piensa que es posible la perfección de Dios. O sea, porque esa pregunta suena como a que no cree que Dios sea perfecto. Y ahí sí tendría que yo decir, bueno, cabe la posibilidad que no crea, por eso hace la afirmación de la pregunta. Claro, yo lo que creo es que Dios es perfecto, ¿no? No es posible que sea perfecto, sino Dios es perfecto. Y por eso mismo es que está más allá de nuestra concepción y está más allá de nuestro alcance de poder entender y saber exactamente. Incluso yo a veces pienso de que muchas de las manifestaciones de Dios o las veces en las que Dios ha tratado de manifestarse es tan grande la forma o tan inmensa la forma en la que trata de decirnos algo que nosotros no entendemos. Y nos equivocamos y decimos, eso es lo que nos quiso decir Dios, pero de repente eso no es lo que nos está diciendo Dios. Dios quiere otra cosa, por eso vino Jesucristo, por eso en la historia nos cuentan de tantas formas en las que Dios trata de intervenir, porque nunca entendemos lo que Él quiere decirnos. Entonces, Dios es perfecto, ¿no? Dios es perfecto. Muy bien, Jorge, ¿algo para agregar, como ya para ir cerrando? Sí, yo quería más que nada que ponernos a pensar, ¿no? Tendremos que reflexionar un poco acerca de lo que es el pecado en la humanidad y lo que es la misericordia de Dios, ¿no? Porque la mayoría de veces nosotros estamos enfocados mucho en el pecado y casualmente por eso juzgamos.
y estamos siempre inmersos dentro de lo que es el concepto o las cosas que nos han dicho que es pecado, y eso nos quita libertad más bien, ¿no? Nos quita libertad para poder decidir, para poder hacer todo, está categorizado o está juzgado de acuerdo a los conceptos de pecado que hemos venido aprendiendo durante mucho tiempo. En lugar de tener o categorizar todo, o tener un nivel, una medida en la misericordia. La misericordia de Dios es más infinita que el pecado, que todo el pecado que existe en la tierra. Así que el amor y la misericordia debería ser un tenor más grande para juzgarnos entre todos, si es que queremos juzgarnos, que el pecado mismo, ¿no? Entonces... Hay una frase de Santa Teresita que a mí me gusta mucho, que decía que nuestros pecados es como una gota de agua en un brasero ardiente, para explicar la misericordia que nos tiene Dios sobre el pecado, ¿no? El pecado es como una gota de agua en un brasero ardiente. Imagínate esta misericordia, y un poco como ha dicho Jorge, nos enfocamos mucho en juzgarnos, en presionarnos, y que no es así, ¿no? Sino también hay que mirarnos con misericordia. Claro, más que nada, con ojos de misericordia, con los ojos con los que Jesús miró a la mujer adúltera cuando... Esa historia es muy buena, en realidad, ¿no? Sí. Esa historia de la mujer adúltera resume mucho. La mayoría de nosotros y la mayoría de reflexiones que he escuchado giran en torno a los que quisieron apedrearla, en torno al pecado que ella cometía y a lo bondadoso, claro. Pero más que nada, gira en torno a la misericordia de Dios. Ahí este texto no habla de pecado exactamente, habla de la misericordia, habla del inmenso amor que Dios tiene por la humanidad. A mí me dijeron una vez, durante el tiempo que yo estuve estudiando, me dijeron de que Dios, tú no necesitas hacer nada, absolutamente nada, para que Dios te ame o te ame más. Él ya te ama, así como eres, malo, bueno, equivocado o acertado, Él ya te ama. Te ama así porque Él te ha creado. Ahora, si tú quieres hacer algo mejor de tu vida, que es lo que quisiera Dios que tú hagas, es voluntad tuya, ya depende de ti. Hacer el bien para ser mejor es cosa tuya, porque Dios ya te ama, así como eres, ¿no? Muy bien, estimados amigos, Jorge, Roberto, gracias por el tiempo. Creo que en realidad hemos venido por respuestas y nos vamos con más preguntas, ¿no? Es una cosa sí. Bien interesante este tipo de discusiones, ¿no? O sea, sí. Yo vine con toda la idea de a ver, ya dime de frente qué cosa es Dios para dormir tranquilo, y al final no se puede definir, no lo podemos entender, escapa nuestra comprensión, y encima no hay ni siquiera una pequeña esperanza, ¿no? Porque sale de mi concepción, de mi corporalidad, ¿no? Porque soy humano y soy mortal y estoy limitado, entonces la grandiosidad, digamos, este ser tan potente, tan todopoderoso, que no lo puedo concebir, no lo puedo entender, ¿no? Sí, esto es una idea bien particular, y creo que esto es algo que nos debe motivar, digamos, a seguir indagando, ¿no? Porque a veces el camino hacia la gracia no simplemente es el tema de ir a misa, ¿no? Sino también el afán de querer conocer, ¿no? Yo por ahí creo que sin creer, tratar de superar a la divinidad, ¿no? Que ni creer ser más que Dios, pero sí me gusta conocer, ¿no? Sí me gusta saber, y acepto obviamente que hay muchas limitaciones, muchos vacíos, y bueno, para esto nace esta reunión, ¿no? Para poder conversar, para poder aprender un poco más, y creo que se van quedando preguntas en el aire que deberíamos ya pensarlo para la siguiente semana. Por ejemplo, aquí el amigo Armando Reyes nos vuelve a hacer una pregunta y nos dice, ¿no? El hombre es perfecto entonces, porque si Dios fuese perfecto, hubiese hecho perfecto. El hombre es perfectible. Claro, esa también es una respuesta que se me vino rápidamente a la mente. Y bueno, José Perea nos dice, ¿qué hay del concepto del infierno? Que es otro tema, ¿verdad?, que se debería abarcar, y que de refilón, así tangencialmente hablamos inicial, ¿no? Cuando empezamos el programa, porque decíamos, oye, el paraíso y el infierno no son espacios geográficos, ¿no? Era más o menos la idea, y eso ya debe ser también motivo para otra reunión.
y nos va a tomar, creo, buen tiempo para poder definir. Bueno, no sé, ahora sí ya tengo temor de decir definir, porque creo que se merece. Mira, Carlitos, el día en el que alguien tenga un concepto de Dios exacto o pueda definirlo, Dios deja de ser Dios. Claro, Así es. eso es cierto. Es cierto. Ya el concepto de la divinidad ya, pues, ya no podría ser. Es este ejemplo como está en esta clase de filosofía, ¿no? Que se cuenta mucho, ¿no? Que un profesor de filosofía quería saber, le pregunta a sus alumnos sobre la existencia de Dios y dice que los saca al patio, ¿no? Y los hace mirar al cielo y les pregunta, ¿ven a Dios? Y los alumnos le dicen que no lo han visto. Entonces el concepto es que Dios no existe, porque no puedes creer en ver, ¿no? Y una vez dice que pasan al aula, uno de los alumnos se pone de pie y dicen, ¿ven el cerebro del profesor? No, entonces el profesor no tiene cerebro. Claro, se puede aplicar la misma lógica. Claro. Es que estas son las lógicas humanas, pues. Claro. Y obviamente sí, no se le puede aplicar lógicas humanas a Dios, ¿no? Claro. Bien, amigos, entonces nos despedimos de todas las personas que nos están escuchando y ya será hasta la siguiente semana con otros temas quizás para poder seguir conversando y aprendiendo un poco más de teología y ver si es que es tan cierto este divorcio entre la razón y la fe, entre la teología y la filosofía racionalista, ¿no? Siendo fin que plie. Muy bien, gracias amigos y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Cuídense, que tengan una bonita noche. Gracias, ustedes también. Nos vemos.